compartí de Seridón, propongo que una rectificación de esa tesis de Polo, por una serie de motivos, propongo que el don es del ámbito trascendental. Pero eso, pues entre los conocedores de don Leonardo Polo, pues genera pues discusión y debate, ¿no? Como es normal. Pero creo que eso ayuda, ¿no? Como que se van complementando, se fortalece la discusión. Sí, sin duda, nos vamos aclarando bueno, tampoco es que esto sea una pretensión de ampliar, proseguir, corregir a Polo, pero ciertamente la actitud de Polo es una actitud de avanzar en la filosofía, ¿no? Esa es una actitud muy importante. Para Polo, la filosofía es avanzar, ¿no? Resolviendo problemas que surgen a lo largo de la historia, problemas teóricos, y la verdadera actitud de la filosofía, pues es ir resolviendo esos problemas, ¿no? Hay un problema, porque de fondo, ¿por qué surge este problema que planteo yo? Por buscar conocer mejor en qué consiste el amor humano. Y pues esa es una problemática hoy, ¿no? Y hace falta establecer mejores coordenadas para comprender el amor humano. Y pues en la solución de problemas pueden surgir muchas alternativas, en un sentido o en otro, y hay que explorarlas, hay que atreverse a explorarlas, no con afán de ser original o originaloide, sino con afán de entender mejor la realidad, porque cuando la realidad no se entiende bien, entonces eso genera en un declive cultural, ¿no? Al menos un declive cultural, si no es que en una crisis antropológica, que es precisamente el asunto que tú quieres que comente, ¿no? Ahí está por ahí William. Hola, Buenos Beto. días. ¿Qué Y tal? Juan y Gerson, no sé si puedas, Hola, Jorge. Gerson, encender tu cámara. Yo les advierto a Juan y a William que esto es una charla entre amigos. Lo que pasa es que Jorge se lanzó a darle un poquito de formalidad, pero en realidad él tiene un grupo de amigos en Perú que están interesados en filosofía y también en polo. Entonces, pues está haciendo una serie de coloquios pues más domésticos, pero como lo publicó en Facebook, pues yo dije, ya si abrió la puerta, muy a mi pesar se lo dije, pues ya compartirlo, ¿no? Y por si a alguien le interesa. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Beto, ¿qué dices? Me alegra verte. Igualmente, William. Bien, pues también somos amigos y estamos interesados en la filosofía de Leonardo Polo, o sea que entramos Esta bien. gente tiene que hacer. Oye, Jorge, tú has estado en alguna de las otras tertulias, ¿no? Que ha organizado William, ¿no? De ahí te tengo visto la cara, ¿no? Sí, profesor. He estado Genial. anteriormente en las que he podido entrar, pero algunas sí me he perdido por cuestiones de tiempo y algunas cositas que se presentaron, pero sí, en la mayoría estuve ahí. Aunque a veces me perdía mucho, pero ahí he tratado de contextualizarme un poquito, ¿no? Ubicarme. Muy bien. Porque está como todos comiendo todo lo que, como todos nosotros comiendo todo lo que se mueve. Claro, claro que sí. Y entonces el tema de la charla de hoy, de lo que tenías pensado esto informalmente, es un poco la esperanza o la crisis antropológica. Sí, es la crisis, pues es un poco lo que quiera Jorge y Gerson, ¿no? Pero así es, el asunto es la crisis antropológica, explicar
qué significa eso y qué distingue eso de otras crisis, ¿no? Ujú, ujú. Pues si quieres empezamos, Jorge. O no sé si ya habíamos empezado. Disculpen que se me desconectó un ratito, no pude escuchar muy bien, perdonen. Yo empiezo cuando quieras. Ya, creo que sí, porque ya me confirmaron algunos que van entrando poco a poco por su tiempo, entonces voy a empezar a grabar ya para ir comenzando, ¿no? Yo, querido Y bueno, Beto, estaré unos minutos y luego tendré que retirarme, pero quería pasar por aquí, siempre es lindo escuchar a los amigos hablar de estos temas. ¿Cómo no? Perfecto, Jorge. Pues mira, de entrada, gracias por invitarme a platicar con ustedes. Yo creo que esto es fundamental para el desarrollo de la filosofía, el espacio de estos coloquios. Me parece que estamos aprovechando muy bien la pandemia porque están surgiendo espacios de diálogo que no existían antes, que existían en las universidades tal vez, pero mi experiencia universitaria y la experiencia que he compartido con muchos amigos es que mucha gente está sola. La soledad, y no lo digo para introducir el tema, pero es que me lleva a introducirlo. La soledad es una característica muy peculiar de nuestra situación histórica. Y esa soledad se experimenta también en las universidades. En las universidades hay mucha soledad y hay mucha incomprensión intelectual. Y eso se debe, a mi modo de ver, por muchos motivos que intentaré ir explicando en este coloquio, pero lo que quería era como felicitarte por tener esa iniciativa. Creo que es una actitud muy socrática abrir este tipo de espacios porque un filósofo genuino es un dialogante y un filósofo genuino tiene que saber hacer preguntas y no solo hacer preguntas, también encontrar respuestas, sin duda. Pero creo que hoy nos hace falta, tenemos muchas respuestas y pocas preguntas, ¿no? Nos hace falta atrevernos a preguntar, incluso cuando tengamos una respuesta. Porque la pregunta es el método para verificar, para entrar en diálogo, para ampliar, para rectificar, para corregir o para entender de nuevo también, ¿no? Me acuerdo me acuerdo una vez que estaba en la Universidad de Navarra y iba caminando con Juan Fersellés y de pronto se acerca alguien, un profesor, incluso un profesor con mayor trayectoria que Juanfer, se acerca y le dice: oye, Juanfer, un amigo de él, que hoy es difícil tener buenos amigos en las universidades. Se acerca y le dice: oye, Juanfer, ¿qué opinas de esto? Y traía unos papeles en la mano y le lee un asunto que no recuerdo cuál era, la verdad. Y entonces Juanfer se queda pensando, así como suele hacerlo, cierra los ojos, ¿no? Polo acudía más a la posición griega, pero Juanfer cierra los ojos y después de un momento le dice: creo que eso es así. Y el otro se echa a reír y le dice: por supuesto que crees eso, porque tú lo escribiste. Y entonces él se suelta a reír y dice: pues no me acuerdo, ¿no? Y como todos los que conocen a Juanfer saben que tiene muy mala memoria. Y por eso, yo creo que por eso también escribe tanto. Pero yo caminando con él me quedé un poco desconcertado, seguí caminando con él y luego él me dice: ¿sabes cuál es el remedio para la mala memoria? Aprender a pensar. Y efectivamente, o sea, bueno, en realidad era un modo de explicarse a sí mismo, pero no es que el pensamiento sustituya la memoria, pero como es más amplio y más rico, pues sí que le suple en muchos sentidos, ¿no? Y pensar exige mucha actitud de diálogo,
diálogo no solo con los demás que están a nuestro alrededor, ¿no? El grupo de jóvenes que tú estás organizando, ¿no? Sino también, no diría sobre todo, no sabría decir si sobre todo, pero también con los grandes autores. Es decir, que cuando uno agarra un libro, uno tiene que ponerse en actitud de diálogo, darle espacio al autor, retirar estereotipos, prejuicios, etcétera, ¿no? Tiene que buscar encontrarse con alguien. Esta es una actitud que Polo tenía de un modo muy destacado. Y yo lo detecto en el conocimiento tan fino que tiene de los autores en su personalidad, en sus afectos, en sus sentimientos, en sus emociones. Polo detectaba muy bien qué es lo que ese autor estaba buscando. Se ponía mucho en su papel, ¿no? Y luego, si hacía falta, como dicen en España, los machacaba, ¿no? Pero se metía muy bien en sus zapatos. Se suele decir que Polo desarrolló poco pues todo el espectro de los sentimientos humanos. Pero en realidad, si uno lee sus obras, está lleno, pero así vasto, sobrado, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene a lo mejor un tratado sobre los sentimientos propiamente, no tiene alguna conferencia, algún artículo por ahí perdido, y es difícil hacerse cargo de cuál es su mapa mental de los sentimientos, pero por ejemplo, un ejemplo de manual es Presente y Futuro del Hombre. En Presente y Futuro del Hombre, Polo hace un recorrido sentimental de la historia de la filosofía, ¿no? Desde sentimientos muy epidérmicos, ¿no? Yo les llamo a esos precisamente sentimientos porque responden a los sentidos. Son noticias de la actividad de los sentidos, ¿no? Desde los sentimientos, las emociones que son, pues, dentro de ese espectro afectivo, son, pues, afectos más interiores, propios de la inteligencia, de la voluntad, del yo, estados de ánimo, hasta los afectos del espíritu. Los tiene muy bien detectados. Y como él describe, los sentimientos son la noticia de la actividad. Y esto es muy interesante. A mí me parece, incluso se podría hacer una tesis sobre esto sin duda, cómo para Polo la afectividad adquiere cierto valor metódico, porque él va poniendo en la balanza, entendiendo a los autores, entendiendo las ideas. Inicialmente, yo diría inicialmente, no solo, en ningún caso, sino inicialmente los va comprendiendo a partir de la afectividad. Porque le da noticia de qué ha pasado adentro. Los sentimientos son eso, la noticia de la actividad. Y si uno es diestro en los sentimientos, en la afectividad, en el espectro de la afectividad, entonces puede saber qué es lo que pasa. Y voy conectando más con el tema. Decía Ortega y Gasset que es un pensador muy interesante, dicho sea de paso, muy interesante, y que le preocupaba mucho la crisis de Occidente. Era un interés pues especial para él, ¿no? Y decía Ortega y Gasset que lo que pasa, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Perdón, Chesterton decía que hay cierto, hay una gran sensación de malestar. Vivimos en una gran sensación del malestar, como una coordenada de nuestra situación histórica. Pues Ortega y Gasset decía, lo que pasa es que no sabemos qué es lo que pasa, ¿no?
esa frase célebre de Ortega y Gasset. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que pasa. Y pues tal vez con Polo podríamos decir que el modo, la puerta, yo diría, porque tampoco se puede conocer el corazón de la situación desde la afectividad. Eso sería un error. Pero la puerta de entrada, o una muy amable puerta de entrada, una puerta ancha, es la afectividad. Y creo que ahora todo ese despertar de la afectividad es muy interesante porque de algún modo nos está invitando a saber qué es lo que pasa. Lo que pasa es que no sabemos cómo jugar con la afectividad, ¿no? Pero creo que si, en el fondo, si tuviésemos más conocimiento antropológico, eso nos permitiría pues hacer muy buena psicología, que es una ciencia, es posiblemente una de las ciencias en donde se muestra mayor la crisis en la que vivimos, porque pues carece prácticamente de método y no sabe tampoco cuáles son sus temas. Está bastante desorientada la psicología, ¿no? Bien, pues fíjate, para seguir tirando de esa línea de la afectividad, pues podemos decir que hoy estamos en el agotamiento. Ahí está Gersón, bienvenido, y José Luis. Siéntanse con toda libertad de interrumpirme, ¿eh? Pero con toda libertad, por favor, Gersón y José Luis, William y Juan. Me siento honrado de que Leonardo Polo está aquí con nosotros. Nunca me creí. Me imagino que como ha de estar comiendo chocolates y jugando al ajedrez, pues no quiere mostrar su pantalla. No, aquí estoy. Estoy jugando. Y me acuerdo ahora de como estamos en un plan más informal que otros coloquios, me permito contar algunas anécdotas. En una ocasión fui a visitar a Apolo y en esa época, pues, ¿qué sería? El año como 2012, yo creo. Si mal no recuerdo, él murió en el 2013. Febrero del 2013. Yo creo que sería el verano del 2012. Y fui a visitarlo con Juanfer, siempre iba con Juanfer. Bueno, una vez fui solo. Pues el gancho era llevarle chocolates, ¿no? Bueno, en una ocasión me dijo, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, yo hago una tesis sobre don Leonardo. Y entonces se rió y le dije, sobre el miedo. Y entonces así se reaccionó y dijo, don Leonardo no tiene miedo. Pero en otra, porque ya don Leonardo cuando era muy, pues ya antes de morir, era muy anciano y se comportaba como un bebé, literal. Pero en otra ocasión le llevé un juego, le iba a tomar el pelo y había estaba de moda, se difundía en redes sociales el Sweden, el sueco, el Sweden Hero, el héroe sueco. Y era un video, un fotomontaje donde aparecía la primera ministra de Suecia diciendo que el mundo está a punto de cambiar, que es un día histórico, que hay manifestaciones en todas las plazas centrales de las ciudades principales del mundo y que todo el mundo está aclamando al héroe que nos ha librado de toda esta situación dramática y terrible en la que vivimos, ¿no? Y va a presentar al Sweden Hero.
y está en una conferencia de prensa, ¿no? Los periodistas, tiene una pantalla y está a punto de revelar, tiene una hoja en el escritorio y está a punto de revelar la fotografía de quien está en esa hoja, que va a presentar al héroe que salvó al mundo de una gran crisis, ¿no? Y entonces de pronto, pues hay mucho suspenso en el video, es un video, hay mucho suspenso. Yo llevé mi laptop, le puse en la pantalla el video, y entonces él estaba ahí viéndolo, como diciendo, y este niño, ¿por qué me trae esto aquí, no? Y estaba ahí atento viéndolo. Y entonces era una plataforma que ahora ya son mucho más sofisticadas, pero en el 2013, ya han pasado 7 años de esto, tú ponías la foto de quien tú quisieras. Entonces yo podía poner la foto de Gerson, por ejemplo, ¿no? ¡Pum! Y entonces, era él. Entonces enviabas esos videos para impactar a tus amigos, ¿no? Pero yo puse, pues, obviamente, la foto de don Leonardo. Y entonces cuando la chica, la primer ministro, revela la foto y la pone en pantalla, don Leonardo ni se inmutó. A mí cuando me enviaron ese video, estaba mi foto y yo sí me impacté, ¿no? Pero don Leonardo ni se inmutó. Vio su fotografía y dijo, ¿de dónde ha sacado usted esa fotografía? Pues bien, sirve la anécdota, aunque no estaba previsto en el guión, sirve la anécdota para introducir justo ese asunto de la crisis. Don Leonardo sí trabajó mucho el tema de la crisis, mucho, porque era muy consciente de que vivíamos en una crisis monumental, histórica. Yo les compartí, no sé si les dio la vida de leerlo, un articulito que pasa desapercibido, un artículo modesto, sencillo de don Leonardo, pero que es magistral, que es la sofística como época de crisis, me parece que se llama. Ahí sostiene una tesis que es que estamos en una crisis antropológica o universal. Él después va a distinguir, no sé si después o antes, pero él distingue entre universal y antropológica, ¿no? Pero vamos a ver. Sin duda, hay una multitud de manifestaciones de una situación crítica contemporánea. Y ese tema se puede abordar desde muchas perspectivas. De verdad, siéntanse con toda paz de preguntarme, jalarme hacia un lado o hacia el otro. Vamos a ver. Lo primero que habría que decir es que para poder hablar de una crisis antropológica, habría que plantearse una pregunta previa, que es, ¿cuál es la situación histórica? ¿Cuál es nuestra situación histórica? Esta es una pregunta que don Leonardo se hacía mucho. ¿Cuál es nuestra situación histórica? Y eso implica un discernimiento de qué es la situación. ¿Qué es estar situado? Y esto es muy importante porque nos va a permitir tener un criterio para distinguir diversas modalidades de crisis. Don Leonardo cuenta que la noción de crisis, pues la adquirió o la afinó a través de algunos filósofos personalistas. Para los filósofos personalistas les interesaba mucho la situación. Ellos estaban muy preocupados por la situación. Y concretamente, un núcleo de filósofos polacos que desarrollan mucho esta noción, entre ellos, no solo polacos, sino también rusos.
Stanislav Gryel, Tatiana Goricheva, se me fue el nombre ahora de este ruso que escribió sobre el Gulag, ya no me acuerdo bien cómo se llama, que tiene además un articulito muy, muy bello, muy interesante sobre la mentira. Pero principalmente esos filósofos que estaban bajo un régimen, una gran situación, bajo un régimen comunista, totalitario, filósofos de Europa del Este, y también un filósofo interesante que se llama Gabriel Marcel, que desarrollan mucho. De hecho, Sartre, por ejemplo, decía que él aprendió de Marcel esa noción, ¿no? Bien, pues estos filósofos distinguen, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Se me está Sí, medio se trabó, sí, pero te escuchamos. estos filósofos, sí, muchas gracias. Estos filósofos distinguen entre, les parece que hay que ser capaces de distinguir la normalidad de la situación. La normalidad de la situación. Y esto es complicado. Vamos a ver. Esto de fondo nos remite, y así nos remite a los griegos, a la noción de normalidad. Los primeros que trabajan la noción de normalidad son los griegos. La normalidad. Y la normalidad, si bien no es equivalente, está vinculada a la noción de naturaleza o de sustancia. Es decir, para los griegos, No sé si sea mi internet o el de Beto. pero yo me atrevería a decir, ¿perdón? Se te ha cortado la comunicación, Beto. Retoma unos 30 segundos antes. Sí, decíamos que los griegos han trabajado esta noción de normalidad a través, o sea, remite esa noción a la noción de naturaleza. Y la naturaleza, a su vez, es como un mapa, una constelación de nociones orgánicas, porque los griegos son muy orgánicos. Los griegos, cuando hacen filosofía, miran hacia afuera. Los cristianos, cuando hacemos filosofía, miramos no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Bueno, esto sería un modo simplista de decirlo, es mucho más rico que esto, pero los griegos lo que tienen en el radar es el universo. Esa es su referencia de la realidad, el universo. Y descubren muchas cosas mirando al universo, mirando a la realidad extramental, fuera de la mente. Pues esa noción de naturaleza es orgánica y remite a muchas otras nociones. Yo diría que la noción central es la de crecimiento. Y es la noción central de la antropología. La noción central de la antropología es la noción de crecimiento. Quien no se hace cargo bien de esa noción, yo creo que no se entera bien. Ahora, esto no significa que quien estudie la noción de crecimiento ya se puede dar por servido, obviamente, sino que es una noción central. Y la normalidad básicamente es el crecimiento. Lo normal en el hombre es crecer. Lo que pasa es que la normalidad, o más bien la normalidad natural en el hombre es crecer.
pero la normalidad caben nuevas normalidades. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, pues esto se vuelve interesante también porque estamos en una situación que es la... Luna, bienvenida. Estamos Carlos. En una situación, Sí, buenos días. precisamente, ¿no? Que es la pandemia. Y la pandemia precisamente, fíjense, incluso en el ámbito, bueno, la situación tiene que ver mucho con la movilidad, porque las situaciones están coordenadas de detención. Quien se sitúa tiene que detenerse y también están coordenadas de lo que Polo llama la presencia mental. Es decir, que la situación implica una comprensión de la realidad en presente. Y el presente propiamente solo existe en la mente. Es presencia mental. Y eso implica una comprensión objetiva de la realidad y no dinámica. La antropología griega, pues es una antropología dinámica, no estática propiamente. Entonces, pues no es una antropología de la situación. La situación para los griegos no es relevante porque ellos quieren conocer la realidad y en estricto sentido, para los griegos, la situación no es real. Esto genera muchos problemas, es muy complicado, pero lo que estamos diciendo de algún modo es que la pandemia no es que no sea real, sino que la realidad es más profunda que la pandemia. Quien piense es una reducción, o sea, la presencia mental es real en tanto que mental. El objeto pensado, pues es real en tanto que está en la mente. Y sin embargo, hay mucha más realidad, implica siempre un reduccionismo, la situación implica detenerlo todo para quedarme con algo, implica un reduccionismo y por lo tanto hay un cierto escape, una cierta fuga de la realidad. Pues la situación implica esto. Se preguntan Ana María, qué gusto. Ya se ve que estamos aquí aprovechando el sábado por la mañana. Bien, pues decíamos ¿cuál es nuestra situación histórica? Voy a ir como dándole vueltas al tema a ver si podemos irnos aclarando cada vez más. ¿Cuál es nuestra situación histórica? Pues hacer un balance de nuestra situación histórica es bastante difícil porque habría que definirla. La situación habría que definirla, decir qué es lo que es. Y precisamente la problemática de nuestra situación histórica sobrepasa lo que somos. Vamos a ver si me doy a explicar. Hoy vivimos en una multitud de crisis. Prácticamente todas las realidades, todas están en crisis. Unas más y otras menos. No se diga, hablamos de que estamos en una crisis financiera, de que estamos en una crisis económica, de que estamos en una crisis sanitaria, de que estamos en una crisis de comunicación, que estamos en una crisis incluso estética, artística, estamos en una crisis genética, estamos en una crisis sexual, estamos en una crisis... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estamos en una crisis? Pues significa que las estructuras que organizaban la realidad se han desestructurado. Y entonces ya no sabemos qué es lo que pasa. Es decir, ya no sabemos, ya no conseguimos hacernos de la realidad y tener una referencia de criterio de la realidad.
de la realidad en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa que estamos en una crisis educativa? Pues que no sabemos lo que es la educación. Y por lo tanto no podemos proseguir, estamos como detenidos. Hay un sentimiento que don Leonardo explora muchísimo y es muy interesante, es el sentimiento preferido, yo creo, para don Leonardo. No sé si preferido, no para él, sino para estudiarlo, para entenderlo, que es la perplejidad. Yo suelo utilizar como ejemplo para referirme a la perplejidad la cacería de lampareo. No sé si conocen ese tipo de cacería. Pues es la gente, a ver si no digo aquí unas locuras, es lo que me parece, pero estoy dispuesto a rectificar si hace falta. La gente que no, los cazadores por deporte, así por, no sé, por moda, cazan lampareando. Es decir, que cazan, ¿cómo se caza lampareando? Pues uno va ahí en la troca, en la camioneta, en el jeep, ¿no? Trae sus armas, sus rifles, y va por la noche. Y va por la noche y buscando un venado, buscando presa, una liebre, un jabalí, un venado, ¿no? Es la típica cacería por las tierras donde yo provengo, por Chihuahua, por el norte de México. Ahí hay un venado que se llama el venado cola blanca, que es pues una especie muy bella de venado. Pues bien, cuando se ve la presa a lo lejos, se le caza o sea, se le va acorralando y luego se le lamparea. Es decir, los jeeps traen unos focos alucinantes. Es lo que te pasa cuando una chava va toda firipollada, ¿no? Así va como, pues, vestida súper sexy, maquillada, con el cabello acá, el perfume que irradia a varios kilómetros, ¿no? Y entonces, cuando uno la ve, ¡pum!, queda como lampareado. Queda estupefacto. Pues queda perplejo. No es propiamente el sentimiento de perplejidad, pero perplejidad significa que la inteligencia ya no da más. Ya no da más. Es decir, que hay un agotamiento intelectual. La inteligencia ya no puede proseguir, no puede resolver. Y entonces se detiene. La perplejidad, y como prácticamente todos los sentimientos negativos, implican una detención. La inteligencia se detiene. Pues el hombre ha resuelto sus crisis históricamente a través de la inteligencia. La inteligencia es el gran instrumento resolvedor de las crisis. Y se van explorando diversas modalidades de la inteligencia dependiéndose a la crisis. Esto, pues, es aquello del método. La inteligencia, pues, tiene muchas dimensiones y por lo tanto hay muchos métodos. Hay una multitud muy grande de métodos para conocer la realidad o para resolver problemas dentro de la dimensión intelectual. Los griegos, por ejemplo, resuelven su crisis, esa crisis que, sí, adelante, interrúmpanme sin Digo, Beto, se me ocurre esto, ¿se puede identificar la crisis o la situación de crisis con una situación problemática, ¿no? Porque en algún sentido también uno podría pensar que la situación humana es crítica, digamos, siempre se está en crisis. Que tiene que ver un poco con el desarrollo ulterior que seguro harás, o si llegamos, ¿no?, a esta idea de que nunca tenemos todos los recursos a la mano, digamos, ¿no? Siempre nos faltan cosas, o siempre hay cosas por hacer, ¿eh?
y por eso es necesario ir hacia el futuro, ¿no? Pues si el futuro estuviese en el presente, pues no hay que irse del presente, ¿no? No, para ponerlo así en clave sencilla, ¿no? A ver Sí, cómo lo ves muchas tú. gracias. Esta es una pregunta muy propia de quien se adentra en el problema de una crisis, que es, y no hemos estado siempre en crisis. Claro. No sé si te referías a eso. Sí, perfecto, perfecto, Beto. Y no hemos estado siempre en crisis, entonces esto es un problema. De hecho, hay un grupo intelectual, una tradición intelectual que se llama la teoría crítica, que ha dedicado sus mejores energías a darle vueltas a esto, ¿no? Y la teoría crítica pues, son herederos en definitiva, de Hegel, pero siguen, es una tradición pues alemana, sobre todo de la posguerra, que de algún modo discípulos de Heidegger o inspirados. Neokantianos. ¿Perdón? Neokantianos. Neokantianos, eso sería, yo creo que es más adecuado, efectivamente, son neokantianos. Estos hombres pues viven en carne propia toda la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que es un debacle alucinante, ¿no? Desafortunadamente, nuestras generaciones, pues no sabemos lo que es eso. O afortunadamente. Pero, y eso nos hace, el gran desfase generacional con nosotros, tanto incluido yo como Jorge, es que no vivimos la guerra y entonces no sabemos. Por eso ahora el mundo ha dado muchas vueltas posguerra, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter por ahí, eso da para mucho. De hecho, Polo decía que una tesis muy interesante sería estudiar las crisis en la historia, lo dice literalmente. Él hace su propio balance rápidamente, pero como diciendo, me encantaría que se hiciera un trabajo de filosofía de la historia en esas coordenadas. Bien, pues estos señores que se llaman, pues es la teoría crítica, la famosa teoría crítica, la escuela de Frankfurt, son filósofos que después de la guerra, en la guerra huyen y luego vuelven a Frankfurt, a Alemania. O algunos no, pero así se le llama, la escuela de Frankfurt. Estos señores se hacen precisamente esta pregunta: ¿cuál es el problema de nuestra situación histórica? Y la síntesis básicamente a la que llegan, hacen desarrollos muy interesantes. Estoy hablando de, pues principalmente, al menos son los que yo más conozco, a Horkheimer y a Jürgen Habermas. Estos señores lo que dicen es que, bueno, hay un tipo también interesante que es Koselleck, que también estudia mucho la crisis. Lo que dicen es que estamos en un problema de problemas. Es decir, ¿qué diferencia para entrarle al comentario de Juan? ¿Qué diferencia habría hoy que no haya habido siempre? ¿No? Es decir, el hombre siempre ha enfrentado problemas. De hecho, Polo describe al hombre y dice, me gusta describirlo así, sí, un primer saque, como un resolvedor de problemas. El hombre siempre es parte de su esencia, resolver problemas. Por eso el crecimiento es un asunto central, porque el crecimiento, uno crece en coordenadas de problemas. Observar a los bebés es muy educativo en este sentido. Claro. Uno crece resolviendo problemas. Bien, pero hay una multitud de problemas y de muchos tipos. Hay que saber discernir y distinguir unos de otros. Pero
pero dicen estos señores que una característica de nuestra situación histórica es que los problemas son complejos. Se introduce esa idea de la complejidad. Hoy hay mucha gente que se dedica a estudiar la complejidad y es un tema muy interesante. Ordinariamente se estudia desde el ámbito de la física. Y junto con ella se estudia la entropía y bien, pero la complejidad de estos hombres lo que dicen es que el tejido de problemas es muy denso. Es decir, que algo le ha pasado al mundo que se ha emproblemado saturadamente. Es decir, que el hombre es un ser situado, siempre está situado, es decir, siempre está, por decirlo en coordenadas más de teoría del conocimiento, siempre vive en el presente, aunque el presente ya lo haya dejado atrás. Bien, es decir, que no lo agarra, siempre el hombre está situado y que está situado refiere a muchas realidades, no solo al tiempo, no solo al presente. Bueno, que está situado significa que está en el tiempo, que está situado significa que está en el cosmos. Heidegger en pues ofrece una metafísica para esos teóricos de la crisis, para la escuela de Frankfurt. El hombre como un ser arrojado, un ser que está ahí. ¿Sí? No vamos a entrar ahorita en que además yo no las domino lo suficiente en distinciones. Aquí está William, que William sí que las domina. En distinciones sofisticadas sobre el Dasein, pero básicamente es esto. Es que es una cierta... el hombre está atrapado en el universo, ¿no? Oye, el universo es muy grande, pues sí, pero ahí está atrapado, está arrojado, está como, no encuentra ámbitos de libertad en el fondo. No, su libertad en el fondo encuentra límite. Su libertad en el fondo está limitada. Pues, estaba diciendo que estos hombres describen la situación como una multitud de problemas. Muchos problemas, con mucha densidad, muy saturados. En un librito que se llama, algo así, ya no me acuerdo bien el nombre, El capitalismo tardío de Habermas, o La crisis del capitalismo tardío, ya no recuerdo. Ahí Habermas describe la situación histórica como, y entonces como que la termina de rematar, y no por nada es considerado el filósofo en vida más relevante. Como una complejidad inabarcable. Es decir, que hay es decir, que la situación, el hombre no está solamente situado, sino que está súper situado, ¿no? Imagínate, cuando tú estás súper situado significa que no te mueves, estás paralizado, o sea, has echado unas raíces, en los pies te han salido unas raíces y no te puedes mover, ¿no? Es como cuando alguien tiene tanto miedo que se agarra de un árbol y ahora estaba viendo ahí en redes sociales, típico perder el tiempo en redes sociales, que sale ahí un tipo medio idiota, con todo respeto, que dice que él es árbol, ¿no? Y que es un árbol atrapado en cuerpo humano. Y entonces se pega ramitas, ¿no? Y pues así, o sea, como un árbol, ¿no? Ni siquiera como un árbol, o sea, atrapado. Una complejidad inabarcable es envolvente. Lo abarca todo. Y
Y eso lo que significa es que no tiene límite. Es como una vuelta de tuerca. Es como una doble situación. Estoy súper limitado, o lo que es lo mismo, ilimitado. Si yo soy ilimitado, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. O sea, es que, ¿no? Estoy atrapado en mi mismidad. En mí mismo, en mí. Esto es muy interesante y arroja muchas coordenadas muy interesantes si uno consigue concentrar bien la atención. Habermas nos está diciendo ahí muchas cosas. Nos está diciendo que el problema somos nosotros. Es decir, que soy yo mismo, mi mismidad. Es decir, que es un problema, un problemón, un problema elevado al cuadrado, un problema que no sé cuál es el problema, ¿no? Como diría Ortega. Es que no sé cuál es el problema. Y entonces eso, cuando uno no sabe cuál es el problema, como con tu chava, ¿no? O tu chavo, pues entonces dices, ¿qué hago? Estoy paralizado, o sea, no sé cómo resolverlo porque algo está pasando con mi novia, pero no sé qué es. Esto sí que es, ¿cuál es el sentimiento que te viene? ¿Tú tienes novia, Jorge? No. No, no, ¿Cuál no es el tengo. sentimiento que viene cuando uno sabe que algo que es, como dicen como dicen los andaluces, mi alma, ¿no? Así dicen ellos. Tienen un modo muy, es que el lenguaje es muy interesante. Cuando tú le dices a otro, mi alma, le estás diciendo esto es súper aristotélico a mi gusto. ¿Qué es la amistad? Dos cuerpos con una sola alma. Mi alma, ¿no? Si un amigo o una amiga te dice, mi alma, te está diciendo que eres otro yo. Eres mí mismo, ¿no? Sentimos igual, queremos lo mismo, tiramos de la misma carreta, ¿no? Mi alma. Pues, ¿qué sentimiento, o sea, qué pasa cuando tú te das cuenta que mi alma, ¿no? Tu novia, algo está pasando, pero no sabes qué es lo que pasa, ¿no? De eso que, no sé si han tenido esa experiencia de que sabes que te van a cortar, pero no sabes ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ¿no? Pues es muy desesperante. Es una situación desesperante. Cuando ¿qué peculiaridad tiene nuestra situación? Dirían estos especialistas, que es una situación de complejidad inabarcable, es decir, que no es cualquier problema. Hemos entrado a un problema de una meta elevado al cuadrado, metadimensión. Y aquí se pone, bueno, aquí es donde entra lo interesante. Un problema meta, un metaproblema. Lo que están descubriendo la Escuela de Frankfurt y muchos otros, obviamente, pues esto ya lo había descubierto Hegel, es que el problema soy yo. Claro. Es decir, la existencia misma. Juan, ¿ibas a decir algo? No, asentía, ¿no? Claro, el problema es mi complejidad. Yo soy complejo. Así es, así es. El problema soy yo mismo. Pero esto se le puede dar muchas vueltas, ¿eh? Yo ahí dejo puertas abiertas, pero no solo el problema soy yo mismo, sino que yo soy un problema para mí. Sí, no sí. sé si se ve. Yeah. Se le da vuelta, es decir, yo soy un problema para mí. O dicho de otro modo, no sé quién soy. O dicho de otro modo, ¿quién soy yo? O dicho de otro modo, ¿qué sentido tiene mi vida? O dicho de otro modo, ¿por qué existo? ¿O para qué? Entonces, el futuro se oscurece. Polo usa una expresión que es que
no sé si es de él o de quien sea, porque, mira, todos los grandes filósofos sintetizan, es decir, agarran de todo mundo. Por eso, si tú quieres ser un gran filósofo, agarra de todo mundo. Pero no solo agarran de todo mundo, sino que sintetizan, es decir, se dan cuenta, organizan. Y por lo tanto, esa visión sintetizadora y organizadora les permite ponerse encima, es decir, ver lo que los otros no están viendo porque no conseguimos ver más allá. Bien, pues Polo dice que el futuro obturado, los literatos contemporáneos, esto en la literatura, nosotros que somos latinoamericanos, el método de conocimiento, esto es una tesis que se la aprendí a Juanfer, el método, y me parece que es verdadera, pero vamos creciendo, vamos mejorando. El método latinoamericano de conocimiento es la literatura. Los grandes intelectuales latinoamericanos no son filósofos, son literatos. Bueno, esto es muy matizable, obviamente. Y medio gremio de filósofos, amigos míos, se me echaría encima. Pero, bien, lo que estaba diciendo es que el futuro se escapa. No hay futuro. Como dicen los literatos, el futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es lo que era. Se nos fue. Y esto es muy interesante y da para darle muchas vueltas. ¿Cómo que el futuro ya no es lo que era? ¿Cómo que se nos fue? ¿Qué significa eso? Pues significa que el futuro existía y si ya no es lo que era, quiere decir que era algo. Es lo que Polo llama el futuro pensado. ¿Cuál es el futuro que se nos escapó con la pandemia? El futuro pensado. El futuro que estábamos pensando. No, pues yo no sé bien cuál es tu situación, Jorge, pero me imagino que estás en la universidad, ¿no? Todavía. Todavía. Me estoy preparando recién. Bien, pues uno tenía su futuro pensado. Hoy, el mundo contemporáneo, esa es una peculiaridad del mundo contemporáneo, tiene muchas peculiaridades, lo difícil es hacerse cargo de todas, de algún modo, ¿no? O de su generalidad, de su síntesis, de su, como dice Juanfer, del cogollo, ¿no? Vivir en futuros pensados. Nuestra libertad es la libertad del futuro pensado, proyectado, construido, diseñado. Estaba con unos amigos, unos ingenieros que trabajan conmigo y entonces me estaban proponiendo hacer un value proposition de un proyecto que tengo. Y entonces me explican de dónde, les digo, y a ver, cuéntenme de esto, o sea, ¿qué es esto? Explíquenme. Y entonces me explican que viene de pues la teoría del diseño, ¿no? Los italianos saben mucho de diseño, la Ferrari, ¿no? Por ejemplo. Cómo se producen Ferrari es muy interesante. Pues es el diseño existencial. Es decir, diseño mi existencia, ¿no? La tengo ya proyectada, la pienso, casi de ser posible, yo les decía, oye, pero se puede diseñar, porque estamos trabajando, yo me dedico a la universidad y estamos haciendo un trabajo de universidad. Y les digo, oye, ¿y la universidad qué tanto se puede diseñar? Y entonces me dicen, todo se puede diseñar.
incluso la familia. Y entonces yo ya me suelto a reír de plano, ¿no? Pero efectivamente estamos en esas coordenadas. Hay un documental que recomiendo mucho porque es muy, pues tiene todo es tendencioso como cualquier otro documental, pero, o casi cualquier otro documental, pero es muy interesante, que se llama, hablando de suecos, The Sweden, no The Sweden Hero, sino The Sweden Love Theory, la teoría sueca del amor. Es un documental que uno encuentra si lo googleas, el primer link que te salga, ahí lo ves, en muy buena calidad. Es un documental muy interesante, de una sociedad, que es la sueca, que decidió, al menos a nivel estatal, gubernamental, pero también socialmente lo decidió diseñar su sociedad. Suecia es un ejemplo de manual de una sociedad diseñada. ¿Qué significa diseñar? Pues objetivada, es decir, un futuro que se trae al presente y se diseña, un futuro que desde el presente se diseña. Pues vivimos hoy, cuando decimos que el problema soy yo, es que incluso que el problema es mi pensamiento, porque decíamos que históricamente los problemas se resuelven pensando. Pero ahora, por eso otro gran pensador en vida, yo creo que la gente diría, de ahí, el periódico El País, ¿no? La típica referencia de lo pop. Diría que el filósofo más grande en vida es Habermas. Y el segundo, Bátimo, Gianni Bátimo. El pensamiento débil. Es decir, si no podemos encontrar una solución a este problema de una complejidad inabarcable, pues entonces mejor ya no pensemos. Dediquémonos a pensar lo que sí podemos pensar, las cositas chiquitas. Esto está en coordenadas también de algo que no solo pasa en el pensamiento, sino en la acción, que es la famosa ética de mínimos. Hoy lo que tenemos es un hombre empequeñecido, un enanito. Yo le digo de broma a mis amigos españoles, les decía cuando vivía en España, sobre todo, y que los españoles quieren mucho a los latinoamericanos. Y la verdad hay muy buena relación. Pero de vez en cuando se ponen chulos, como ellos dicen, ¿no? Y te miran un poco de arriba para abajo. Y entonces cuando eso sucede, yo les digo, oye, no se te olvide que los mejores españoles son los que están en América. Y entonces se quedan desconcertados, ¿no? Se quedan muy desconcertados. Pues bien, la ética de mínimos. Hoy tenemos un hombre enanito, un hombre pequeño, que su inteligencia y su voluntad están muy disminuidos. Y entonces aspiramos a cosas muy pequeñas. Lo que se promueve hoy, lo que está dentro, lo que viene, la vanguardia, es lo mínimo. Incluso en la arquitectura, el minimalismo, ¿no? En el diseño, en las marcas, en todo, ¿no? Hasta en la ropa, ¿no? El mínimo. Pues vivimos el hombre de Máximos, que es el hombre griego, pues está desaparecido. Eso lo que significa también es que hay una crisis de humanismo, porque ¿qué es lo central de lo humano?
Lo central de lo humano es la inteligencia y la voluntad. Eso es lo central de lo humano. Esto es un descubrimiento griego. Animal racional. Pues si la racionalidad, entendida como el juego de la inteligencia y la voluntad, no el racionalismo, si la racionalidad humana, que es lo que mueve al hombre, se ha desinflado, pues entonces el hombre ya no se mueve. Por eso hablamos de una pérdida del sentido de la vida. Pero no solo hay que distinguir una pérdida de la vida, el futuro ya no es lo que era, ¿no? Una pérdida, mi alma, mi vida, ¿no? Cuando tú dices, ¿pero qué le pasa a mi alma? A mi novia. Pues es que tu vida se está desmoronando. Ya no vives bien. Te frotas las manos, te comen las uñas, porque no sabes que algo está mal, pero no sabes qué es. El alma se desinfla. Hoy, por eso dice Chesterton, que hay un malestar generalizado. Hay un cierto olor a podrido en la sociedad. Un malestar generalizado, es decir, que la vida se ha desinflado. ¿Y qué significa que la vida se ha desinflado? Que el hombre se ha deshumanizado. ¿Y qué significa que el hombre se ha deshumanizado? Que su inteligencia es de mínimos y su voluntad es de mínimos. Por ejemplo, hoy en las escuelas te enseñan lo mínimo. ¿Qué significa lo mínimo? Pues puros, los famosos competencias, ¿no? Las meras habilidades, un kit, un combo, un cóctel de habilidades. ¡Pum! No, es que yo sé hablar inglés. Ahora los colegios te enseñan chino, mandarín, japonés, alemán, inglés, ¿no? Pues el niño sale medio imbécil, ¿no? Sale embotado, ¿no? Yo soy de la idea, pero es una idea que me gustaría trabajar más pedagógicamente, que lo que hay que enseñarle a los niños es muy bien su lengua nativa, pero como Cervantes. Si tú consigues que los niños hablen y escriban como Cervantes, entiendan su lenguaje como Cervantes, jueguen con él. No, eso es una bomba. ¿Qué inglés, francés, italiano? ¿No? Bueno, también ser políglota ensancha el lenguaje, pero bueno, no voy a resolver este asunto aquí. Lo que estaba planteando es que hay una deshumanización. No es la primera vez que hay una deshumanización en la historia. Especial, así como crítica, es decir, no es la primera vez en que el hombre se deshumaniza. El hombre no solo la humanidad, sino nosotros, cada uno en lo personal, estamos en un ir y venir constante de humanismo. Pero cuando toda una sociedad se deshumaniza, o sea, no es lo mismo que se deshumanice mi padre que es alcohólico, ¿no? Pues, un abrazo, Juan. No es lo mismo que se deshumanice mi padre al volverse alcohólico, a que se deshumanice toda la familia extensa y toda la ciudad. Porque si mi padre se deshumaniza, pues le cubrimos las espaldas entre todos. Incluso es una oportunidad de humanismo para los demás. Para traerle de vuelta a lo humano. Pero, por poner un ejemplo, obviamente, pero cuando se deshumaniza una sociedad, entonces esto es como una serpiente que se come la cola. Esto se complica, ¿no? Se complica. En ese texto que les compartí, Polo habla de la crisis sofista griega. Es decir, los griegos
en cierto momento de su historia entran en crisis. Hay mucho sofista. ¿Y qué significa sofista? Dime, William, interrúmpeme. Prefiero a leer. Estaba pensando, Beto, ahora que hablabas de los mínimos, siempre me ha llamado la atención esa postura de los mínimos porque es una, digámoslo así, casi una postura de situación histórica, es decir, los derechos humanos son una postura de mínimos, el salario mínimo es una postura de mínimos, la ética de mínimos es una postura de mínimos. Y con frecuencia lo he visto como eso básico de lo cual no podrías bajar porque entrarías en un nivel de degradación de la persona que universalmente no sería aceptado. Por ejemplo, los derechos humanos. Y a lo que me refiero es que es tan fácil instalarse en la situación sin hacer nada. Te estoy perdiendo la señal, William. Aló, ¿me escucha? Te perdí en universalmente aceptado. Entonces, se quedan unos mínimos que podrían ser universalmente aceptados, pero también me ha llevado a pensar, especialmente cuando salió todo este tema de la ética de mínimos y que hubo un gran boom por todo lado. Me ponía a pensar que con dificultad encontraba que se dijera esto es lo mínimo y no se puede más. Es decir, cuando yo veo pensemos en el gobierno nacional que dice este es el salario mínimo establecido para este año, en ningún lado, entre comillas, dice no puedes pagar más. O sea, dice este es el mínimo, de ahí no te puedes bajar, pero podrías pagar todo lo que quisieras. Ahora, eso es algo disfrazado porque si vas a pagar un poco más, como empleador tendrías que pagar más para fiscales. Es decir, si yo a mi empleada de servicio no le pago el salario mínimo, que digamos son $400, sino que le voy a pagar $600, pues yo tengo que pagar más para fiscales. Entonces, a la larga no termina siendo económicamente benéfico para mí. Prefiero pagar el mínimo y no pagar tantos para fiscales al gobierno. Digamos lo que de alguna manera se dice, no puedes, sí se puede ir a más, pero si vas a más hay un costo. Yo creo que en la situación histórica también es eso, en la ética de mínimos, en los derechos humanos te dicen, esto es lo mínimo, pero no te dicen no puedes ir a más, pero si vas a más, hay un costo, ¿sí? Hay un costo que la gente no está como dispuesta a dar, ¿sí? Lo mínimo en el matrimonio es que cumplas el contrato y si eres infiel, que no te dejes descubrir, ¿sí? Entonces, pero si quieres ir a más, hay un costo, ¿sí? No ver hacia otros lados, tener ojos solo para tu esposa, ir más allá del contrato, bueno, y ya entraríamos en un tema más antropológico y con dificultad asumes ese ir a más, o sea, no, en términos tuyos, no queremos jugárnosla, queremos o queremos un juego que sea solo benéfico para nosotros y no un juego común que pueda ir a más. Bueno, ese era mi aporte. No, diste buenísimos ejemplos. Casi me apeteció que escribiéramos algo, William, sobre los mínimos. Seguro que ya está más o menos dicho por ahí, pero efectivamente, a mi modo de ver, toda esa cultura o lógica de los mínimos, que no es una lógica del don, ciertamente. No sé si sea, Jorge, ¿tú me escuchas? Es el profesor Bien, Alberto dices tú, Sisto. solo el mínimo. Beto, ¿Perdón? te nos fuiste un momento. Perdón, no, decía que estaría fantástico que escribiéramos algo al respecto. A mi modo de ver, lo que hay detrás de esto es
una búsqueda de lo natural. Pero lo natural se entiende como o sea, el sustrato, es lo natural, el sustrato, pero no un sustrato, sino el sustrato mínimo, y no el sustrato como la esencia, lo que está dentro y articula todo, ¿no? Se ve la diferencia, ¿no? Es como el sustrato cuando me fumo un cigarro, pues es la ceniza, eso sería el mínimo, ¿no? Pero no es la esencia del cigarro, ¿no? Un cigarro ya fumado nadie se lo fuma, ¿no? Efectivamente termina siendo como un límite, un tope, y lo que yo veo detrás de lo que has dicho, William, que lo ejemplificaste muy bien, y dicho sea de paso, estoy montando un blog académico para poder escribir con más libertad, sin cientificismos, ideas más pequeñas. Y esto es una entrada del blog sobre los mínimos quedaría muy bien, William. Pero lo que quería decir ahí es que, porque mostraste muy bien las coordenadas a mi gusto, con lo de jugársela, ¿qué es lo que hay detrás? Y me sirve tu comentario para adentrarme en la crisis antropológica. ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es miedo, detrás de una lógica de mínimos. Lo que hay detrás es miedo. De hecho, yo pienso que el eje estructural de nuestra cultura, de nuestra situación histórica, es el miedo. Eso lo desarrollo en un librito que te compartí, Jorge, y que conocen, que se llama La genealogía del miedo. A mi modo de ver, el eje central de la cultura, es decir, lo que une o desune, si tú quieres, habría que hilar más fino ahí para distinguir, pero lo que organiza o desorganiza la cultura es el miedo. El miedo. Tenemos mucho miedo y entonces el miedo nos lleva no solo a arrugarnos, sino a lanzarnos también. El miedo genera tres grandes reacciones. La primera es ser temerario, o sea, lanzarse. Cuando uno tiene miedo, se lanza, ¿no? Temerariamente. Es la primera reacción del miedo. Entonces, pues avasalla, ¿no? Oye, ¿tú quieres que fichar a un gran directivo para tu empresa? Entonces lo avasallas a billetazos, ¿no? Y entonces pues lo dejas atolondrado y ya pues el tipo se atolondra, se estupidiza, se deja encandilar, es el lampareo de los venados, ¿no? Se deja encandilar y entonces lo tienes en la mano. A billetazos. Hoy el mundo se mueve bastante a billetazos. Es como el instrumento para resolver problemas. Como no sabemos pensar, y pensar implica un diálogo, un encuentro, ¿no? Yo quiero conquistar a ese chico, y entonces lo avasallo. Soy activo, y entonces lo engatuso, y lo envuelvo, y lo manipulo, y ya lo tengo en la mano. Y como es un venadito, es decir, como abundamos los idiotas en la calle, pues cae, ¿no? Es el avasallo. Es una de las posturas críticas. Otra postura, tenemos miedo y entonces nos arrugamos, nos hacemos pasivos, pesimistas, nos encerramos en nosotros mismos. Un prototipo de eso que está surgiendo hoy en día es el gamer. El gamer es así. Es un tipo que se encierra en sí mismo, ¿no? Que en lugar de salir a comerse el mundo, se pone a jugar videojuegos. Yo tengo un amigo gamer. Y entonces él lo que dice es, mira Beto,
yo lo que busco es ganar lo mínimo para seguir jugando. Es esta lógica de los mínimos, ¿no? Busco ganar el mínimo. O sea, ya no es que el Estado te establezca el mínimo, sino que tú te lo estableces a ti mismo, ¿no? Ganar el mínimo para seguir jugando. Bien. Pues, y cabe otra postura también, que es la del soñador, la del utópico, la del idealista. Y entonces, que no se la quiere jugar tampoco, sino que vive en sus sueños. Allá vive en un mundo fantástico, ¿no? Bien, pues efectivamente a mí me parece que no queremos jugárnosla. ¿Por qué? Hay que decir esto, y con mucha razón, porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque mucha gente ha fracasado y está fracasando. Esa es la realidad. ¿Por qué los jóvenes tienen miedo al amor? Porque hay mucho manipulación, mucha utilización, ¿no? Es decir, hay mucha experiencia de me utilizaron, me usaron. ¿Por qué matrimonios tienen miedo a los hijos? Porque hay mucha experiencia de fracaso matrimonial. Y entonces, claro que no me voy a exponer. O sea, si hay mucha gente que se está cayendo en el barranco, ¿por qué me voy a ir a acercar yo? Si es obvio que se está cayendo todo el mundo. Y así en todos los ámbitos, hay una situación, es decir, hay una cierta sensatez en el miedo. El miedo se ha vuelto sensato. Lo sensato es tener miedo. ¿Por qué? Porque hay una experiencia de crisis muy grande. Si tú vas a hacer un negocio con un amigo, ten miedo. Si tú vas a participar en clase, ten miedo, porque hay mucho bullying. Etcétera, ¿no? Si tú vas por la calle, ten miedo del policía y ten miedo. Y al menos si tú vas por la Ciudad de México, ten miedo si te para un policía, tenlo. O sea, es inteligente tenerlo, ¿no? Bueno, estoy exagerando, pero no tanto. Entonces, el miedo se ha vuelto lo normal. Es decir, hay una nueva normalidad. Lo normal no equivale a lo natural, sino que lo natural es la referencia de la normalidad. El crecimiento es normal en el hombre, debe de ser normal en el hombre. Pero puede haber una normalidad de crecimiento. Por ejemplo, el que tiene cáncer, se le introduce. El cáncer es muy interesante como enfermedad. Yo estaba escribiendo un paper con un oncólogo, pero ya lo dejamos atrás y era muy interesante sobre el cáncer, como una aproximación filosófica al cáncer, ¿no? El cáncer es muy interesante porque se introduce una nueva normalidad, que es el crecimiento anormal. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿Qué es el cáncer? Si buscan ahí en internet rápidamente, es el crecimiento anormal celular. Es un tumor. ¿Qué es un tumor? Es eso. Pero ¿por qué un crecimiento anormal? No es un decrecimiento, es un crecimiento anormal que genera la muerte por la normalidad. Es una nueva normalidad en el hombre y una nueva normalidad muy difícil de llevar. Alguno podría, fíjense qué interesante esto, porque podríamos decir es una nueva normalidad que conduce a la muerte, pero también la otra normalidad conducía a la muerte, No hay quien no se fuese a morir antes del cáncer. Entonces se vuelve esto como muy interesante. Los polacos, de hecho, se preguntan, después de echar a los comunistas fuera y liberarnos, viene la pregunta, ¿y ahora qué es lo normal? Ya no saben qué es lo normal. Los polacos se hacen esta pregunta. Llevamos décadas viviendo con estos sinvergüenzas que nos han refriteado el cerebro,
reformateado el cerebro y la vida, dejen ustedes el cerebro, la vida misma, y entonces ahora ya no sabemos qué es lo normal. Es complicado, ¿eh? Es decir, ya no sé qué es lo normal. Pues dicen estos polacos, bueno, no sé si lo dicen estos polacos, pero lo digo yo. Creo que lo dice Polo en este texto, ya no recuerdo, el de la sofística como época de crisis. Hay una etapa crítica, pero luego hay una etapa de conciencia crítica, que es una etapa muy interesante. Hay una etapa crítica y hay una etapa de conciencia crítica. Un cierto grupo de personas que se dan cuenta de que están en crisis, porque la mayor parte de la gente no se da cuenta. Acuérdense de Ortega y Gasset. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que pasa. Pero ya Ortega y Gasset ahí se está dando cuenta de que hay algo que pasa. No sé si se ve. Es decir, no es lo mismo Ortega que el resto. Hay una conciencia de crisis. Es decir, que hay una conciencia de males. No solo estamos mal, sino que me doy cuenta de que estoy mal. A lo mejor ustedes tienen un amigo que está embotado con una chava. Está embotado. El tipo no entiende razones. O sea, solo sabe comer Nancy, hablar de Nancy, soñar con Nancy, jugar con Nancy. O sea, solo todo es Nancy, 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 Nancy. Nancy es mi esposa. Un abrazo, William. Muchas gracias. Nancy, Nancy, etcétera. Está como anulado, está embebido, no se da cuenta. Todos sus amigos lo ven y dicen, oye, no nos damos cuenta, no se da cuenta. Es la conciencia crítica. Pues se requiere de un grupo de gente que adquiera una conciencia crítica para salir de la crisis. Es decir, que se dé cuenta de que hay un problema. A veces uno en una relación, en la familia, puede estar ignoto. Ignoto es que no se da cuenta, ¿no? Hay un problema en mi casa y yo no me he enterado. Y de pronto, ¡pum!, salta. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No me enteré. Hay un problema. O hoy pues la gente igual no administra bien sus recursos y entonces de pronto se da cuenta de que tiene un problemón económico. De pronto, ¡pum! Pues es la conciencia crítica. Saber que hay algo que está mal. Y esa conciencia crítica en nuestra situación histórica consiste en saber que el problema soy yo. Es un problema del yo. Pero si el yo es lo más profundo en mí, como diría, no, yo no sé si ustedes conocen al Chapulín Colorado. Era una serie de televisión, un programa de televisión mexicano que se ve en toda América Latina. ¿Y ahora quién podrá ayudarme?, dice el Chapulín Colorado. Es decir, o sea, si el problema soy yo, pues entonces solucionarlo significa cortarme la cabeza. Es demasiado sacrificio. O sea, yo soy el problema y yo soy la solución. Pues significa que tengo que apuñalarme, ¿no? Apuñalarme ahí. Es un problema muy difícil. Porque entonces tendría que dejar de ser yo mismo. O sea, fíjense la paradoja. Para liberarme del problema tendría que dejar de ser quien soy. Pero dejar de ser quien soy significaría perder la libertad que tengo, sea la que sea. Entonces es un problema envolvente. Si no hay nada más allá de mí, entonces el problema simplemente no tiene solución y me colapso. Es la soledad, estoy solo ante el problema.
Es la soledad existencial. Lo que yo llamo el carácter de sol. El hombre adquiere existencialmente un carácter de sol. Yo soy solo yo y nada más. En esa situación, el sentimiento que aflora es la decepción, la desesperación. Pues bien, esa sería una crisis antropológica. La crisis antropológica yo la defino como el carácter de solo, es decir, la soledad, pero no la soledad social que hoy podemos sentir. A lo mejor con la pandemia todavía más. No. Estamos hablando de una soledad existencial. Es decir, que yo soy un problema para mí mismo y no sé quién soy. Es decir, y no soy capaz de resolverlo porque me envuelve, soy yo mismo. Profesor. Eso es lo que podríamos llamar una crisis antropológica. Es decir, que el hombre se reduce a ser sí mismo. Ahora bien, para detectar la crisis en esas coordenadas, es necesario dar un salto trascendental. Es decir, ser capaz de atreverse a desaferrarse de sí mismo. Es decir, atreverse a decir lo siguiente, pero no solo decirlo, sino que eso se active existencialmente, lo que voy a decir. Y si yo no soy solo, sino que hay alguien que es conmigo, lo que pasa es que eso da vértigo, porque ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿De dónde me la saqué? Da vértigo porque, ok, tu planteamiento teóricamente suena interesante, pero si yo lo hago, ¿a quién encuentro? Si no veo a nadie. Es decir, es como lanzarse a un hoyo oscuro, ¿no? Como que no hace sentido. ¿Por qué voy a hacerlo? El salto trascendental es un salto de búsqueda íntima. Es decir, es la renuncia al absurdo. Porque si yo soy solo, entonces soy absurdo. Mi problema no tiene solución y un problema que no tiene solución es absurdo. No es problema en realidad, no es nada. Es el nihilismo, ¿no? La insoportable levedad del ser. Pues la solución a la crisis antropológica consiste en la renuncia al absurdo. Ok, yo soy absurdo. ¿Y? Nada. Pues eso es absurdo. Es decir, esa es una postura. Cabe una postura en la crisis antropológica, que es el absurdo. Pero cabe también otra postura. Quien no se conforme, por eso la antropología trascendental es para inconformes. Quien no se conforme con el absurdo, que es su mismidad, eso es el absurdo, entonces tiene una alternativa trascendental o desconocida, insospechada, que solo él tiene en la mano en su intimidad, que es salir en búsqueda. Esa es una alternativa. Oye, no ofrece garantías esa alternativa, no veo nada en el horizonte, ¿de acuerdo? Pero puedes salir en búsqueda a ver qué encuentras. Como Colón. Es decir, hay que ser un aventurero existencial, aventurero existencial. Salir en búsqueda. ¿Salir de qué? De mí mismo. O más bien decirlo de otro modo, entrar en búsqueda. Parece obvio que no hay nada más allá. Oye, ¿y no habrá nada más acá? Meterte en tu mundo íntimo. Oye, ¿y por qué voy a hacer eso? Porque se te da la gana, porque quieres.
Porque si no está el absurdo. Si a ti el absurdo te basta, adelante, sigue en el absurdo. Es una opción trascendental, una alternativa trascendental que tú tienes en tu mano, no en tu mano físicamente, sino en ti mismo, que es jugártela. Oye, ¿y si yo soy más allá de mí mismo? O como dice Polo, más acá de mí mismo. Es decir, salir en búsqueda de quién soy yo. No contentarme con que yo solo soy lo que soy. Y solo hay lo que hay. Pues bien, no sé si tengan comentarios. Jorge. Bueno, yo Carlos. sí tengo una, no sé si pregunta será, pero yo creo, ¿no? Que también lo que dice usted, ¿no? Hablaba acerca del ser crítico y pienso que usted mismo lo escribió, ¿no? Yo me guío de eso que escribió, que no significa que es una imperfección en tanto que creado, ¿no? De Dios, el hombre. Un ser crítico significa imperfecto en el sentido de que no está mal hecho, sino que puede perfeccionarse y lamentablemente eso se trunca por la confusión y la pretensión de sí, es decir, de reducir lo que somos a lo que tenemos, ¿no? A nuestro disponer. Y lo que dice justamente usted, ¿no? El yo, ¿no? Es lo único que hay, incluso. No hay dualidad, no acto de ser es persona y mis potencias, simplemente soy mis potencias, ¿no? Y eso creo que es un poquito de limitarnos, ¿no? Lo que decía usted en los primeros minutos, ¿no? Es ese ser ahí, ser estático, ¿no? Ontológicamente, no me muevo para nada, ¿no? No hay solución después de la perplejidad, ¿no? Yo me quedo allí, me contento con lo que tengo y no aspiro más, no busco futurizar el presente, ¿no? Abrirnos a la esperanza. Y justamente ahí viene la pregunta, ¿no? Como el tema es crisis antropológica y esperanza, es como seres críticos, ¿no? Como advertirnos también como seres abiertos a la esperanza, o cómo yo me puedo dar cuenta de eso, porque a veces puede sonar fácil, ¿no? De decir, mira, yo tengo proyectos, etcétera, etcétera, y puedo abrirme más allá, pero a veces es difícil, ¿no? Existencialmente es difícil por distintos motivos, ¿no? Ya sean económicos, sociales, culturales, etcétera, que el hombre tiene miedo de salir, ¿no? De abrirse a un futuro y como usted lo mencionó, ¿no? Como el ejemplo de los gamers, ¿no? Se encierra en lo que tiene y ya no mira más allá, ¿no? Simplemente es. Entonces, ¿cómo yo advierto esa esperanza, esa apertura de esperanza existencialmente, ¿no? Eso sería la pregunta, más o menos. Muchas gracias, Jorge. Mira, aquí hay un reto que es descubrir el ser personal. Es decir, que yo soy además de mí mismo. Es lo que Polo llama el carácter de además. Yo soy además de mí mismo. Es decir, que yo y soy o ser no equivalen. Esta sería la pretensión de sí. La pretensión de sí buscaría que yo y ser sean equivalentes. Pero, ¿cómo dar el salto trascendental? Pues es difícil de explicar. Es un asunto que está en el ámbito de lo personal. Lo que sí te puedo decir es que hay que hacerse de recursos. Cuando uno tiene un problema muy difícil y no se siente con valor, es decir, cuando tenemos miedo, no nos sentimos con valor, sospechamos que convendría dar un paso, resolver el problema, pero no, uno se siente pobre, se siente flaco, se siente débil, sin valor, tiene miedo. Es aconsejable hacerse de recursos. La crisis antropológica es una detención existencial, detenerme existencialmente, no ponerme en juego. Pero cabe una modalidad positiva del detenerse. Es decir, que en este sentido la presencia mental, el límite mental, no es negativo. El límite mental
es para hacerse de recursos. Vale la pena detenerse, pero atención, no solo detenerse, sino detenerse para crecer. Es decir, que la esperanza necesita de recursos. Hoy estamos en un reto, y esto el magisterio de los últimos papas lo ha puesto muy de manifiesto. Estamos en el reto de encontrar motivos de nuestra esperanza, como dice San Pablo. Encontrar motivos de nuestra esperanza. Es decir, motores que muevan nuestra esperanza, porque estamos flacos de esperanza, estamos desesperados. Entonces hay que hacerse de recursos. Y un modo de hacerse de recursos es humanizándose. Es decir, no es lo mismo personalizarse que humanizarse. Personalizarse significa poner en juego la existencia. Jugarme la existencia contigo, con el otro, sobre todo con la trascendencia, con Dios. Pero cuando uno se siente como débil para eso, entonces lo que tiene a la mano es el humanismo. Pero no el humanismo por el humanismo, sino el humanismo para estar con recursos. Por ejemplo, si yo no me animo a casarme porque me siento débil, pienso que me va a salir mal, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Humanizarme, es decir, hacerme de recursos. Por eso a mí, en general, sin hacer fórmulas ni recetas, me parece que es muy razonable que los jóvenes hoy se esperen para casarse, se casen más mayores. Los abuelos dirían, se casó tarde. No me parece. A mí me parece razonable que alguien se case ya con una edad más avanzada, porque siempre y cuando sea para hacerse de recursos. Bueno, que cada quien se case cuando quiera, obviamente, ¿verdad? Eso antes que nada. Pero en términos generales, es razonable esperarse, hacerse de recursos. Para adquirir esperanza hay que esperarse. Repito, para adquirir esperanza hay que esperarse, hacerse de recursos. Oye, es que me siento muy débil. Oye, es que tengo mucho miedo porque la economía está muy mal y quiero tener casa primero antes de casarse. Es razonable, porque la situación es muy crítica. Si uno no se siente fuerte para dar saltos existenciales, entonces enriquézcase, pero enriquecerse el para es fundamental, porque si no uno se puede aburguesar en sí mismo, hacerse un gran burgués, un comodón de la vida. Y hoy hay mucho comodón en la vida. Estamos muy acomodados. Nos sentimos satisfechos. No. Me detengo en mí mismo y en los demás para hacerme fuerte. Y cuando me sienta con la esperanza de que llegue un momento en que me sienta más fuerte y me lance por caminos más de aventura. No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿Alguien tiene alguna Sin pregunta? más, yo creo que... Sí, dime. Formularla. Aquí tenemos a Jan también, que él es docente, que ha llegado por su trabajo también un poquito. Jan, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Son un poco tímidos. No te preocupes. Yo creo que, pues no sé, creo que esto da para conversar mucho en realidad. Creo que el objetivo de estos coloquios es sobre todo pues, provocar. Yo los animaría a ponerse a estudiar. El modo de hacerse de recursos en la inteligencia es estudiar. Hay que encontrarse con los libros, no tenerles miedo. Pedir ayuda si hace falta, que eso también es hacerse de recursos, ¿no? Pero hay que atreverse a pensar con fuerza, ¿no? No pensemos que la filosofía es para gente rara
No, hay que atreverse a meterse a los libros, a reunirse con los amigos, a decir tonterías si hace falta. Ya uno crecerá, ya uno mejorará, ya uno formulará mejor los... No hay que tener miedo a estudiar y a pensar. Excelente. Carlos, ¿cómo estás? ¿No tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema? No, nada. Estaba bacán la... Gracias, Excelente. Carlos. Pues sin más, yo creo que Jan, cuando seguimos platicando, con todo gusto, y espero que les haya podido compartir un poco de inspiración. claro que sí, Muchas claro. gracias. Jan, ¿tendrás alguna pregunta, alguna de lo que has escuchado? Porque ha llegado un poco tarde, pero al menos a presentarse, ¿no? Este grupo, ¿no? Que se ha formado. Bueno, sí, he entrado un poco tarde, ¿no? Pero en realidad creo que me he perdido bastante. De hecho, que la filosofía de Polo es muy interesante, ¿no? Conocer siempre más nos ayuda a alimentar siempre nuestro conocimiento. De hecho que, bueno, no tengo por ahora ninguna pregunta, pero sí, pues, ojalá que se dé otra vez para poder yo estar siempre ahí puntual, ¿no? Para conocer un poco más. Muchas gracias, Jan. Anímense a hacer más equipo, a seguir reuniéndose, yo los animaría. Y nada, pues muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, por organizar esto, con todo gusto. Muchas gracias a Eh, usted, profesor, por decir Jorge sí. grabó el Sí, coloquio, así que si después quieren, Jan, si te integraste tarde, pues puedes echarle ahí un vistazo. Y cuenten conmigo, aquí estoy, con todo gusto. Sin más, les mando un abrazo muchas y gracias. ánimo, adelante. Muchas gracias, profesor. Muchas Cuídese gracias. mucho. Gracias Muchas por estar gracias. aquí con nosotros, darnos su tiempo. Cuídese. Chao. Cuídese. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias.